Hola chicas, en la sesión de hoy vamos a aprender a decir no de manera asertiva. Para empezar la sesión voy a iniciar la sesión con una pregunta que os voy a realizar a todas, ¿vale? ¿Consideráis que saber decir no es una habilidad social? ¿Y todas las personas saben decir no de manera correcta y habilidosa? A ver, yo creo que sí es una habilidad social. Lo que pasa que es que no todo el mundo sabemos decir no o somos capaces de decir no, y en ciertas ocasiones. Yo creo que no es una habilidad, que todos sabemos decir que no. ¿Y tú, Nerea? Yo creo que sí que es una habilidad porque a veces tenemos comportamientos un poco cohibidos y eso nos lleva a no saber decir. Vale chicas, pues os voy a explicar qué es el saber decir no. El saber decir no sí se considera una habilidad social, ya que es una capacidad con la que no nacemos, sino que debemos trabajarla para saber hacerla de manera asertiva y con una comunicación verbal y no verbal adecuada. No todas las personas saben decir no de manera correcta, de manera asertiva. Yo puedo decir que no, pero no puedo estar seguro de lo que estoy diciendo. Para explicaros un poquito más qué ventajas tiene esta habilidad social, os voy a hacer una serie de indicaciones. Saber decir no de manera asertiva nos ayuda a mantener y a crear relaciones saludables y estables. Nos hace respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. También puede favorecer el logro de objetivos y refuerza la confianza en el momento que se está realizando la acción. Si tú te sientes seguro con una persona con la que tienes confianza, le podrás decir no de manera asertiva porque forma parte de una buena comunicación con esa persona. Por el contrario, si no sabemos decir no de manera asertiva ante nuestro maltratador, como es nuestro caso, que somos mujeres maltratadas o que lo estamos viviendo en el momento o hemos sufrido maltrato en algún momento de nuestra vida, corremos el riesgo de que el maltratador pueda jugar con nosotros, porque seremos un simple juguete, no tendremos la capacidad de decidir por nosotras mismas. ¿Qué genera esto? Esto genera que tengamos una baja autoestima y una poca confianza personal y autonomía. ¿Os queda claro, chicas? Sí. Ahora, para que yo no os vengo a dar una simple clase de teoría, que esto no quiero que lo apliquéis, vamos a llevarlo a nuestra vida cotidiana. Para ello quiero que me pongáis cada una un ejemplo de vuestra vida cotidiana en el que no hayáis sido capaz de decir no de manera asertiva. O aunque no hayáis sido capaz de decir que no de manera asertiva, que os haya costado, que no habéis podido. Para ello quiero que me describáis la situación, para que la conozcamos nosotras y la podamos trabajar si queremos. La persona, el lugar, quiero saber cuál fue vuestra reacción y vuestro pensamiento, y también me gustaría saber cuál fue la reacción de la otra persona, a la que le dijisteis que no o a la que no supisteis decirle que no de manera correcta. Venga chicas, empezar. ¿Quién quiere empezar? Yo sé que os cuesta, pero es una manera de poder trabajar esto con nuestra vida cotidiana y con casos con los que sepamos interactuar. Yo os puedo poner un ejemplo si queréis a vosotras, pero yo creo que lo importante es que trabajemos ejemplos de nuestra vida cotidiana que os sirvan a vosotras para poder aplicarlo. Venga, Nerea, empieza tú, anda. Pues, a ver, yo el otro día estábamos mi marido y yo en casa y tenemos un niño. Y era la hora de cenar y entonces pues me puse a bañar al niño porque se me había hecho tarde. Entonces decidí hacer la cena antes de bañar al niño. Pues terminé y cuando terminé fui a la cocina y preparé las cosas para cenar, puse la mesa y cuando estábamos todos sentados alrededor de la mesa, pues mi marido dijo que él no quería esa cena, que no le gustaba la cena y que además que estaba frío. Y entonces me dijo que le hiciese otra cosa. Y entonces pues yo no me quedó más remedio que hacerle pues otra cena. Porque sabía que si no le hacía caso, pues íbamos a reñir y a lo mejor pues esa riña pues podía acabar mal y me iba a levantar la mano. Y entonces como no quería que mi hijo sufriese viendo a sus padres reñir, pues tuve que hacerle otra cena. Vale, no has sido capaz de decirle que no en este caso por miedo a lo que puede pasar teniendo a tu hijo presente, ¿no? Sí.
Entonces pues le hice la cena y cuando le hice la cena cenó, se levantó y me dio un beso en la mejilla y ya está. Y se fue. Al fin y al cabo, recurriste a lo que él quería, no supiste decir que no y le preparaste otra cena, por miedo a lo que podía pasar, ¿no? De acuerdo. Venga, chicas. Pues yo el otro día estaba bañando al niño y llegó mi marido, se estaba cabreado y me dijo que le planchase una camisa. Y le dije que se esperase un poco porque no podía dejar al niño solo en la bañera. Total que me levantó otra vez la mano, como siempre, y me tocó sacar al niño de la bañera, todo enjabonado, dejarle con la toalla puesta para poder plancharle la camisa. Porque es que sabía que si no lo hacía me iba a pegar. Y me iba a pegar contra la bañera. Y siempre al final se tiene que salir con la suya. Tú tranquila, ¿vale? Aquí estamos para ayudarnos entre nosotras y esto es lo importante, ¿vale? Yo quiero que aunque os cueste, yo quiero que saquéis vuestros pensamientos y nos contéis ejemplos, porque yo creo que todas las que estáis aquí habéis vivido o sufrís la misma situación actualmente y yo creo que esto nos puede ayudar. Pues yo, la semana pasada fue mi cumpleaños y una amiga mía me regaló una camiseta y claro, pues a mí me gustó mucho y yo se la fui a enseñar a mi marido y claro, me dijo que tenía mucho escote y que eso no era mi estilo, que no me pusiera eso, que no saliera con eso a la calle. Y claro, pues no sé, yo pensaba que llevaba razón y que era verdad lo que él me decía y claro, pues yo la fui a descambiar porque yo pensé que lo que él me estaba diciendo me lo decía por mi bien y la descambié. Y pues no sé, me sentí impotente de no poder quedármela porque a mí me gustaba mucho, pero tenía miedo y a su reacción porque él, no sé, cuando me lo dijo me elevaba la voz y no sé, me sentí miedo y la devolví, claro. Por miedo no supiste decirle que no y dejaste tus gustos a un lado para satisfacer los suyos, ¿no? Sí. Yo quiero realizar una pregunta a Araceli. ¿Qué os hizo reaccionar así? ¿Qué pensamientos os llevan a querer actuar así? A no llevar lo que a ti te gusta, a no poder llevar el estilo de vida como a ti realmente te gustaría o a ti, Bea. ¿Qué pensamiento, qué miedo tenéis, qué cosas os hacen ser así? Yo es que mi miedo, más que casi de que me pegue, es que si le denuncio, me quita el niño. Y es que me quedo sin mi hijo. Y no quiero eso. Por miedo no lo haces, ¿no? Hay que superar ese miedo, lo sabes, ¿no? Poco a poco, ¿vale, Bea? Pues yo temor, como dice Bea, por tu hijo, porque al fin y al cabo tu hijo es lo más importante y yo no quiero que mi hijo sufra viendo a sus padres reñir. Y entonces pues lo tuve que hacer para no tener que reñir, para que mi hijo no se pusiera a llorar, porque se pone luego muy nervioso y al final es un descontrol. Y entonces pues ese era mi miedo. ¿Y tú, Laura? Pues no sé, el no perder el respeto a él y también a mi familia, claro, y también el pensar que pues sí que a lo mejor llevaba razón y que no era ese mi estilo ni mi forma de vestir y pues eso, el miedo también. O sea, los pensamientos erróneos que tuvisteis vosotras que os llevaron a actuar de esa manera es porque pensáis que si denunciáis os van a llevar a vuestro hijo, no vais a poder actuar así. Y tú, Laura, como bien os he estado explicando antes, el saber decir no es una habilidad que se debe trabajar. No sé si lo sabíais, pero para saber decir no de manera asertiva debemos tener en cuenta tanto los componentes verbales como los no verbales. Entre los componentes verbales que debemos tener en cuenta encontramos que hay que escuchar hasta que la otra persona termina de formular la petición. No debemos tener prisa en decir que no, ¿vale? Debemos esperar a que la otra persona termine de explicarse. Hay que decir no de buenas maneras y explicando el por qué. Yo no puedo decir no porque no quiero, no porque no me da la gana. Tienes que decir no por esto. No puedo hacerte otra cosa de cenar porque he estado ocupada haciendo otras cosas. No voy a dejar de llevar algo que a mí me gusta
por complacerte a ti, ¿vale? Pues otra opción que podemos tener a la hora de decir no es plantear otras opciones en lugar de decir no de manera directa. No hace falta decir no porque tal, no, pues planteáis otras opciones. Y una cosa muy importante que yo creo que debemos trabajar mucho es que hay que mantenerse firme en el no. Nuestro maltratador, vuestro maltratador o los que, como bien sabemos, todas las chicas que estamos aquí o han sufrido o sufren violencia de género, siempre va a intentar persuadirnos y llevarnos a su terreno. Él no va a querer que nosotros hagamos lo que nosotros consideramos adecuado. Él va a intentar que hagamos lo que él quiera. Por eso tenemos que estar firmes en el no y estar seguras cuando lo decimos al 100%, ¿vale? Y entre los componentes no verbales encontramos. Yo me he dado cuenta entre vosotras que a la hora de cuando me estabais explicando la situación, estabais cabizbajas con la mirada perdida, vacía. A la hora de expresar un no a una persona debemos estar seguras. Debemos mirar a esa persona a los ojos, pero no con cara desafiante. Nuestra cara debe mostrarle que estamos seguros de lo que estamos diciendo. ¿Y por qué decimos ese no? Que es con seguridad, ¿vale? Debemos controlar los gestos de nuestras manos. Muchas veces sin darnos cuenta gesticulamos de manera excesiva. Que gesticular de manera excesiva puede mostrar que estamos nerviosos o que no estamos seguros. Debemos controlar nuestras manos a la hora de decir que no, a la hora de expresarnos. Y la voz. Hay que controlar el tono de voz. Si tenemos un tono demasiado bajo, ese tono va a demostrar inseguridad, miedo. Y si tenemos un tono demasiado alto, ese tono puede demostrar superioridad. Para continuar con la sesión vamos a representar un roleplaying, ¿vale? Vamos a seleccionar una de las situaciones que habéis mencionado antes de vuestra vida cotidiana y yo creo que podríamos representar la de Nerea. Necesito 2 voluntarias. Sé que os cuesta, ¿vale? Nerea, ¿quieres hacer tu papel? ¿Cómo era tu situación? Vale, sí. ¿Y a ti, Bea, te importaría hacer de marido, de hombre? Vale, venga. Tenéis que intentar, de la manera de lo posible, seguir los pasos que he mencionado anteriormente, pero debéis llevarlo a vuestro lado más personal y realizarlo como lo haríais de manera habitual. Obviamente, Bea, tú tienes que realizar un papel agresivo. Es algo que no se corresponde con tu papel día a día, ¿vale? La cena está fría. ¿A qué hora la has preparado? Pues antes de ponerme a bañar al niño. Pues yo esto no me lo como. A mí me haces otra cosa. ¿Pero por qué? Caliéntatelo. Que me caliente yo la cena, que vengo de trabajar, me lo tienes que hacer tú. Hazme otra cosa. Pero si es que yo también he estado trabajando. ¿Qué vas a estar trabajando? No me valen tus excusas. Hazme ahora mismo un huevo frito. Vale, ahora te lo hago. Perfecto, chicas. Una vez visualizado el roleplay de Nerea y de Bea, ¿consideráis que se ha realizado de manera asertiva? Yo creo que no, porque Nerea tenía como una actitud un poco inhibida, se notaba cabizbaja, que no miraba a los ojos a la otra persona, y a mí su lenguaje corporal me transmitía un poco de inseguridad y también que se le notaba como nerviosa. Nerea, ¿cómo te has sentido tú realizando tu papel? Pues me he sentido un poco cohibida porque es que no soy capaz de mantenerle la mirada a mi marido, le hablo en un tono muy bajo porque siento que lo veo inferior a mí y siento miedo y entonces pues nunca le elevo la voz, la mirada muy cortante, me he sentido un poco, como dice Laura, con miedo, nerviosa. O sea, es como tú actúas en tu vida cotidiana, Sí. como tú has expresado en el roleplay, es como tú actúas. Sí. ¿Y tú, Beatriz, cómo te has sentido realizando el papel de marido? Yo la verdad que muy incómoda, porque es que la veía ella tan vulnerable que no era capaz de decirme no, estaba súper retraída y me recordaba a mí cuando me amenaza mi marido y solo quería darle un abrazo. ¿No te has sentido nada cómoda cumpliendo No. ese papel agresivo, no? ¿Qué creéis que se puede mejorar en este roleplay? Pues creo que, como he comentado antes, la actitud de Nerea, de que estaba un poco cohibida, como con inferioridad, que levantase un poco más la voz, que mirase a la otra persona, eso es lo que cambió.
hemos visto el roleplaying de cómo haríais la situación de manera habitual, ¿vale? Ahora vamos a realizar el modelado. El modelado es una técnica en la que vamos a ver cómo se hace la acción de manera asertiva, de manera correcta y cómo se dice no siguiendo los componentes verbales y no verbales que os he mencionado anteriormente. En este caso, me gustaría que lo representaseis Bea y Laura, ya que como hemos cogido la situación de Nerea, Nerea no ha sabido responder de manera asertiva ante su marido y no ha sabido decir que no. ¿Te importa seguir, Bea, con el papel de marido? Vale. Y Laura, tú tomarías el papel de Nerea, pero realízalo de manera asertiva, como ya te he dicho, con un tono, un comportamiento, una expresión verbal y todo de manera adecuada, ¿vale? Cariño, ¿te pasa algo? ¿Estás muy serio? ¿Qué me va a pasar? Esta cena es una mierda. Está fría. Es que estaba bañando al niño y se me ha echado el tiempo encima. Me da igual, esto es tu obligación. Eres una vaga. No soy una vaga. ¿Sabes que hago muchas cosas en casa? Pues esto lo has hecho mal. Hazme otra cosa. No te voy a hacer otra cosa, no tengo por qué hacerte otra cosa. Si te lo quieres hacer, te lo haces tú. Yo trabajo y tú estás todo el día en casa. Tienes que hacerme otra cosa. Llevo la casa y el niño. También es un trabajo. Si quieres otra cosa, te la haces tú. Un trabajo de verdad es lo que hago yo, que yo traigo dinero a la casa, no como tú. Pero yo mantengo al niño y hago las tareas del hogar, no como tú. Pero me da igual, eso es cosa de mujeres. ¿Cómo pretendes que yo haga eso? Si no te gustan mis normas, vete. Sí. Perfecto, chicas. Ahora mismo acabamos de visualizar el modelado, que es cómo se realiza la acción de manera asertiva, de manera correcta, sabiendo decir que no, teniendo en cuenta los componentes verbales y los no verbales. Quiero que tengáis una cosa en cuenta a la hora de realizar la retroalimentación o aportar información a nuestras compañeras, que cada uno tiene un punto de vista y debemos tenerlo en cuenta y justificar lo que hemos visto, no a la persona. Debemos justificar la acción, no a la persona. Ahora os quiero realizar una pregunta. ¿Qué habéis visto diferente entre el roleplaying que habéis realizado de manera habitual y ahora el modelado? Pues yo, por ejemplo, en el roleplaying veía a Nerea que estaba muy decaída, muy reprimida, no era capaz de decir que no, es que no era capaz de levantar la voz. Y por ejemplo, en el modelado, a Laura sí se ha puesto firme, ha podido plantarle cara al maltratador y ha conseguido el objetivo, que era decirlo. Sí, yo estoy de acuerdo con Beatriz que la diferencia ha sido esa, que Nerea no ha sido como capaz de llevar la situación en la que estaba envuelta, mientras que yo he actuado de manera más correcta, más asertiva. Nerea, ¿tú crees que tras la visualización del modelado sabrías reaccionar de otra forma ante esa misma situación? Sí, yo creo que sí. He aprendido mucho porque es que yo antes no era capaz de mantener la mirada, vivía con miedo, mi tono de voz era muy bajo, estaba anulada completamente. Pero es que me he dado cuenta de que es que tengo que abrir los ojos, que es que tengo que ir cambiando poco a poco mi forma de actuar, tengo que plantarle cara, por decirlo así, porque es que de verdad que es que me he estado dando cuenta que es que me estaba pasando factura y lo estaba pasando mal. Perfecto, yo quiero que sepáis que esto no va a generar un cambio en vosotras de un día para otro, pero que poco a poco, aprendiendo una serie de técnicas, como estamos viendo en estas sesiones, sabréis reaccionar de otra manera ante vuestro maltratador y sabréis decir que no con la sesión de hoy. Ahora os quiero enviar una tarea para casa, que es con lo que vamos a comenzar la sesión del próximo día. Quiero que ahora que hemos aprendido estas cosas, como decir no de manera asertiva, quiero que tengáis un ejemplo de vuestra vida cotidiana en el que hayáis sabido decir que no. El próximo día empezaremos con esto la sesión. Debéis de escribir como antes cuál fue la situación, cuál fue la persona, cuál fue el lugar, cómo reaccionasteis vosotras y cómo reaccionó la otra persona. Como os he dicho, quiero que esto lo aprendamos. Yo no vengo a daros una charla, quiero que esto lo sepáis aplicar a vuestra vida cotidiana y os ayude para vuestro día a día. ¿Vale, chicas? Pues perfecto, nos vemos en la sesión de la